Bienvenidos al tema 2 de lo que sería el curso completo de DevOps. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver todos estos temas de acá. Vamos a ver un poco acerca de los fundamentos de los sistemas operativos y redes, un poco de sistemas operativos, esto basado en lo que sería Linux. Vamos a ver un poco de shell scripting y un poco de lo que sería redes y estos temas principales que usted por lo menos necesita conocer en teoría. Esto nos va a dar una base suficiente para poder avanzar y comprender temas más adelante. Bien, entonces primero hablemos un poco de lo que sería Linux. Vamos a abrir nuestro navegador. Si usted desea saber la historia de Linux, podemos entrar un poco a la wiki y conversar o leer un poco acerca de Linux. Bien, empecemos entonces por qué DevOps usa Linux. DevOps es una metodología, como lo hemos dicho, que une el desarrollo de software y las operaciones de sistemas con el objetivo de automatizar y optimizar el ciclo de vida de las aplicaciones. Entonces, la integración de ambos enfoques permite una mayor colaboración, despliegues rápidos y una mejora en la calidad y estabilidad de los sistemas. Entonces, Linux es el sistema operativo preferido en todo lo que serían los entornos de DevOps. Esto por diversas razones que lo vamos a ver ahora. Primero, Linux es de código abierto y es muy personalizable. Entonces, Linux te permite adaptar el sistema a las necesidades específicas sin coste de licencias. Lo bueno es que es gratuito, ¿no? También Linux es muy estable y también seguro, ya que su robustez en cuanto a los servidores y su elevado nivel de seguridad lo hacen ideal para ambientes que son productivos. También Linux nos ofrece lo que es compatibilidad con herramientas. Muchas de las herramientas de integración y despliegue continuo, como CI/CD, están optimizadas para trabajar en Linux. Luego, también la automatización, ya que su manejo está basado en la línea de comandos y el scripting facilita lo que es la automatización de tareas. Entonces, Linux es de por sí, por así decirlo, el rey de todo lo que serían los servidores. Y todo lo que corre en la nube, obviamente están corriendo en servidores, usan la mayor parte de lo que sería Linux. Entonces es el rey indiscutible. Ahora, si usted está acostumbrado, por ejemplo, a utilizar sistemas operativos Windows, como por ejemplo es mi caso, hay algunas alternativas que nosotros podemos usar. Incluso hemos visto muchas de estas alternativas en lo que sería, por ejemplo, algunos de los cursos que hemos hecho, ¿no? Una de las alternativas, si nosotros abrimos una terminal, sería, por ejemplo, que usted pueda instalar un subsistema, en este caso Debian, Ubuntu, dentro de su sistema operativo Windows. Así, por ejemplo, si ingresa su Debian, aquí puede correr todo lo que serían comandos Linux. Esto le ayuda mucho, por ejemplo, cuando usted necesita trabajar con lenguajes de programación que corren en entornos Linux, de preferencia a Windows, como Ruby, por ejemplo. Tranquilamente podría ejecutarlos, por ejemplo, desde aquí. Pero yo le recomiendo que usted vaya a lo que sería un sistema operativo nativo. Es decir, vamos a descargar ahora un sistema operativo Linux y lo vamos a instalar. Si es la primera vez que usted se topa con un sistema operativo Linux, es bueno que lo aprenda, ¿no? No es difícil y básicamente lo que más vamos a usar va a ser la terminal. Vamos a usar poco la interfaz gráfica. Entonces es necesario que usted entienda y aprenda todo lo referente a lo que sería Linux. Tenemos también un curso básico en nuestro canal que usted puede ver acerca de Linux, ¿no? Entonces puede verlo sin ningún problema, le va a dar una buena base. Bien, aquí vamos a, como este es un curso DevOps, entonces vamos a enfocar todo lo que tenga que ver con este sistema operativo, lo vamos a enfocar un poco a DevOps y va a poder entender qué más o menos podemos hacer con esto. Bien, entonces para esto necesitamos dos herramientas. La primera es VirtualBox. Puede ser VirtualBox o puede ser VMware. Y estos sistemas lo que nos van a hacer es que nos van a servir para virtualizar lo que es un sistema operativo. Como yo estoy trabajando en Linux y usted está viendo este video desde un sistema operativo Linux, entonces no necesita instalar nada. Simplemente puede seguir con los comandos que vamos a mencionar más adelante o puede seguir con el curso. Si está trabajando en un sistema operativo Mac,
También le recomiendo que, aunque Mac está basado también o tiene algunos comandos que son similares a los de Linux, pero también le recomiendo instalarse un virtualizador para poder correr Linux. Entonces, lo que vamos a hacer ahora simplemente es descargar uno de estos programas. Este es de pago y creo que tiene una versión también gratuita que usted puede descargar, pero la que le recomiendo es VirtualBox, ¿no? VirtualBox es un sistema que nos permite virtualizar sistemas operativos. Así que lo va a descargar y lo va a instalar en su sistema operativo Windows. Esto con siguiente, siguiente, siguiente y listo. VirtualBox está disponible tanto para Linux y también para Mac. Si nosotros nos vamos a la descarga, vemos que aquí podemos descargarlo para cualquier sistema operativo, ¿no? Podemos leer el manual, etcétera. Entonces, la instalación no lo vamos a ver porque es relativamente fácil, ¿no? Es el clásico instalador de lo que sería Windows. Una vez que lo descarguemos, lo que vamos a hacer, vamos a proceder a abrirlo. Bien, aquí tenemos entonces la interfaz de lo que sería el VirtualBox. Como usted puede ver, es una interfaz que no tiene muchas opciones, es demasiado simple. Yo aquí tengo dos sistemas operativos, ya, lo que sería Ubuntu y lo que sería Kali Linux. Pero para que usted pueda entender un poquito la instalación, igual es sencilla, porque vamos a trabajar con Ubuntu, voy a instalar un nuevo sistema operativo acá que va a ser Ubuntu. Y para eso nos vamos a la ruta de lo que sería Ubuntu. Puede descargar Debian o puede descargar Ubuntu sin ningún problema. Entonces vamos a descargar Ubuntu porque generalmente muchos de los servidores corren en lo que sería Debian, ¿no? Así que nos va a servir Ubuntu sin ningún problema. Además es una de las versiones de Linux que es más fácil de poder usar. Entonces, una vez que entremos a la URL de Ubuntu, vamos a descargar Download Ubuntu y vamos a descargar para escritorio. En este caso vamos a descargar la 20.04 que es la LTS. Ojo con el peso, está a 5.9 GB. O también puede descargar otra versión que es un poquito más reciente, ¿no? Que es la 2410. En este caso la 2404 está bien. Yo ya lo tengo descargado acá. Para ahorrar el tiempo es la 24041, ¿no? Esta es la 2. Bien, una vez descargado entonces, lo único que vamos a hacer es vamos a irnos a VirtualBox, vamos a crear una nueva máquina virtual y vamos a configurar aquí algunos parámetros. Bien, en nombre vamos a poner el nombre de nuestro sistema operativo, lo vamos a poner Ubuntu 24. Acá vamos a seleccionar la carpeta donde usted desea instalar este sistema operativo. Lo que yo voy a hacer, voy a seleccionar otra carpeta y voy a trabajar un poquito en lo que sería Ubuntu 24, en esta carpeta de aquí, que obviamente está vacía. Voy a seleccionar y todos los archivos de la máquina virtual se van a almacenar ahí. Luego se selecciona la imagen ISO. La imagen ISO sería el ISO que usted ha descargado desde esta página, ¿no? Entonces también lo seleccionamos. Bien, una vez que lo hayamos seleccionado, automáticamente, si usted puede ver, se rellena lo que es el tipo de sistema operativo, el subtipo y la versión. Entonces, simplemente necesitamos llenar estos datos. Aquí hay otra configuración, por ejemplo, que nosotros podemos llenar, por ejemplo, el nombre de usuario, la contraseña, todo esto. Y esto es importante. Podemos cambiar, por ejemplo, aquí. El nombre de usuario podría ser root. La contraseña puede seleccionar usted cualquier contraseña que guste. Yo lo puedo poner, no sé, password es lo más común que podemos poner. O cualquier otra que usted recuerde. Bien, entonces vamos a venir acá. Bien, acá también usted puede seleccionar que desea omitir, por ejemplo, la instalación desatendida, ¿no? Es decir, ya configurar el root, la contraseña, el nombre de la máquina, el nombre de dominio, etcétera. Entonces, esto es recomendable hacerlo para que no pueda llenarlo al momento de instalar. Entonces, le vamos a seleccionar que no queremos omitir. Si usted omite esto, va a tener que configurar después todo esto, el nombre de usuario, contraseña, esto en la instalación. Luego decidimos el hardware. Tenemos una memoria base, por ejemplo, de 2 GB. En cuanto a procesadores, simplemente estamos usando uno. Y en cuanto a disco, por ejemplo,
Por defecto lo que va a hacer es usar 25 gigas, así que tenga eso en cuenta. Obviamente podría reducirlo, pero Linux es un sistema que no requiere mucho. Lo mínimo sería como 25 y después puede ir aumentando, reduciendo, etcétera. Bien, eso sería como la configuración básica, así que le vamos a dar terminar. Una vez que hayamos dado terminar, lo que va a hacer es automáticamente va a arrancar lo que es la máquina virtual, en este caso de Ubuntu. Bien, entonces aquí nosotros vamos a capturar. Bien, esta instalación, dependiendo a su equipo, puede tardar un poco más o un poco menos. Así que vamos a tener paciencia con la instalación. Bien, al principio de la instalación aparecían varias opciones, solo que si usted no selecciona ninguna, automáticamente se selecciona la primera. Pero decía la primera opción, probar, si no estoy mal, e instalar lo que sería Ubuntu. Probar Ubuntu lo que le va a hacer es simplemente va a iniciar el sistema operativo y usted va a poder probar un poco del sistema, etcétera. También puede instalarlo desde aquí sin ningún problema. La otra opción, si no estoy mal, era instalar el equipo. Así que puede irse por cualquiera de las dos. Ya que nosotros vamos a probar el sistema, o sea, seleccionar la primera opción por defecto, entonces lo vamos a instalar desde aquí. En este caso en particular, en mi equipo está demorando un poco más. Pero básicamente lo que va a hacer es mostrar simplemente un poco de publicidad de lo que es Linux, los programas que soporta, las novedades que tiene la nueva versión, etc. Ahora, si es el caso como el mío, lo que podemos hacer es aumentarle un poco de memoria RAM. Y aquí debemos tener cuidado, ya que un sistema operativo virtual lo que hace es compartir la memoria del host, es decir, del equipo donde usted está trabajando. En este caso, de mi sistema operativo Windows. Entonces, si yo tengo memoria, no sé, una memoria de 16 gigas, si le doy en la mitad, por ejemplo, 8, entonces obviamente el sistema operativo Linux va a funcionar más rápido, pero también el sistema operativo Windows va a recortar esa memoria, es decir, simplemente va a trabajar con 8 gigas. Entonces, eso a consideración de usted. Bien, en este caso, ya que está tardando un poco, lo que vamos a hacer es un apagado. Podemos darle cerrar, podemos ir a la máquina y darle apagado a CPI. Y lo que vamos a hacer es vamos a aumentar un poco la memoria RAM para que esto sea un poco más fluido. Bien, una vez que la máquina se haya apagado, vamos a ir a configuración y vamos a aumentar un poco la memoria. En este caso nos vamos a venir aquí a general, sistema, placa base y ahí vamos a darle un poco más de memoria. Podemos darle, no sé, en mi caso yo le voy a dar unos 4 gigas y con esto ya va a funcionar un poco mejor. Entonces, una vez apagada, puedo volver a iniciarla. Acá me está pidiendo el sistema operativo de arranque, es decir, voy a seleccionar nuevamente el ISO de Ubuntu. Bien, ya inició lo que sería el sistema operativo y aquí nosotros, como le decía, podemos ir probando las distintas opciones que tiene, etcétera. Pero lo que a nosotros nos interesa es instalar Ubuntu, así que lo que vamos a hacer es darle clic en instalar. Bien, aquí tenemos un poco acerca del lenguaje. Yo le recomiendo que el lenguaje esté en inglés, no tanto en español, a pesar que es más fácil quizás para los que no hablan inglés, pero cuando usted se va a topar con un servidor que va a necesitar hacer algún cambio, etcétera, todo va a estar en inglés. No va a llegar usted y cambiar el idioma del servidor y luego realizar las actividades o el trabajo que tiene que realizar. Entonces, le recomiendo que
nos acostumbremos un poquito a lo que es el inglés. Bien, esto lo vamos a dar siguiente. Ahora, el teclado, usted ya debería verificar cuál es el teclado que tiene. En mi caso yo tengo un teclado que es español, así que puedo seleccionar lo que sería un teclado en español, ¿no? O la versión del teclado, en este caso en español. Entonces vamos a bajar un poco y vamos a seleccionar Spanish América Latina. En este caso podemos usar la conexión a internet. Lo que va a hacer es la instalación un poco de actualizaciones, etcétera. En este caso le podemos dar que sí, ¿no? Le damos que skip y lo que vamos a hacer es instalar Ubuntu, no probar Ubuntu, sino instalarlo. Puede ser una instalación interactiva o una instalación automática. Vamos a seleccionar la primera opción y le vamos a dar siguiente. Todo por defecto. También acá vamos a darle todo por defecto. Siguiente. Bien, aquí tenemos tres opciones. Lo primero es que nos dice que vamos a instalar Ubuntu junto con Ubuntu 24.041. Quizás lo que está haciendo aquí es detectar una versión de Linux que yo tengo instalada, es decir, Ubuntu, y es por eso que me está diciendo que lo va a instalar junto con la otra versión de Ubuntu. Lo otro que podemos hacer es eliminar todo el disco, es decir, eliminar todos los otros sistemas operativos que tenemos e instalarlo. O podemos hacer una instalación manual. Entonces, lo que yo voy a seleccionar es quizá esta, ¿no? Vamos a eliminar todo el disco y vamos a instalar Ubuntu desde cero. En este caso vamos a poner nuestro nombre, poner cualquier nombre, el password. Podemos poner simplemente password para no olvidarnos. Y listo. Requerir nuestro password cuando vamos a hacer login. Seleccionamos dónde estamos situados. En este caso Latinoamérica. Nos da un poquito de una descripción de las opciones que nosotros hemos seleccionado y le damos siguiente. Bien, mientras se estén copiando los archivos, hay algo que debo mencionar aquí. Hay otra manera de instalar este sistema operativo que es que quizás a usted le puede salir si estáis instalando quizá Ubuntu en una máquina que es un poco antigua. Entonces, la interfaz que usted puede ver aquí no va a ser así agradable, ¿no? Simplemente van a ser como la interfaz del BIOS, por ejemplo, o de la BIOS. Entonces, es lo mismo, ¿no? Simplemente tiene que seleccionar, por ejemplo, si está instalando Ubuntu junto con Windows, obviamente va a seleccionar esa opción si quiere usar Ubuntu y Windows a la vez. Ya que si usted instala Ubuntu, por ejemplo, en un sistema o en una laptop o en una PC que tiene instalado ahí y no quiere eliminar Windows, esa sería una buena opción. Lo que esto va a hacer es que va a instalar el sistema y usted va a poder seleccionar cuando arranque su equipo. ¿Quiero usar Windows o quiero usar Ubuntu? Entonces, lo que va a hacer Ubuntu es compartir el disco junto con Windows. En este caso, si tiene un equipo que es un poco más antiguo y quiere instalar en todo, entonces simplemente selecciona todo el disco duro y listo. Lo que va a hacer es formatear e instalar Ubuntu ahí desde cero. Pero la instalación es la misma. Si tiene algún problema con la instalación, lo que puede hacer es visitar alguno de los canales ahí en YouTube, que hay un montón, donde le explica cómo instalar Ubuntu paso a paso en la versión que usted tenga. Bien, una vez que la instalación haya finalizado, simplemente le damos en reiniciar. Lo que esto va a hacer es reiniciar nuestra máquina virtual y ya nuestro sistema operativo debería estar disponible con todas las configuraciones que nosotros hemos seleccionado. Ahora procedemos a iniciar sesión. Ingresamos la contraseña que hemos configurado y con esto ya podríamos estar dentro del sistema operativo de Ubuntu. Bien, dentro del sistema operativo no vamos a aprender a usar todas las configuraciones, opciones y los por mayores y menores de lo que sería Ubuntu, sino vamos a centrarnos netamente en lo que venimos a hacer, ¿no? Que sería una administración básica de Linux referente a lo que sería DevOps. En este caso, lo más importante serían los comandos que nosotros vamos a realizar. Hay una serie de comandos que debemos conocer
para movernos dentro de este sistema operativo. Bien, si nosotros vamos un poco a nuestro temario, vamos a ver que tenemos aquí lo que sería administración básica en cuanto a Linux. Cuando nosotros interactuemos con los servidores, simplemente vamos a usar una terminal, ¿no? Entonces vamos a tener acceso a una terminal que básicamente se va a ver así. Entonces no vamos a tener acceso a lo que sería la interfaz de usuario del sistema operativo que nosotros instalemos. Entonces por eso es importante conocer un poco de cómo nosotros nos podemos mover dentro de la terminal. Bien, yo voy a cambiar un poco la configuración, así que nos vamos a ir a preferencias. Vamos a cambiar un poco el perfil y vamos a poner alguno que sea, no sé, Dark, por ejemplo, Tango Dark, este. También podemos cambiar la transparencia, si es que lo desea. En este caso no quiero usar transparencias y voy a ampliar un poco el tamaño. Bien, amplío el tamaño para que usted pueda ver un poco mejor lo que sería la terminal. Bien, entonces vayamos a algunos comandos básicos que podemos usar en la terminal. En Linux, el manejo de archivos y directorios se realiza principalmente mediante comandos. Y estos comandos se escriben en la terminal. Entonces los comandos básicos serían varios: ls, cd, pwd, mkdir, touch, etc. Entonces vamos a ver un poquito cómo hacer esto. Lo primero, veamos el comando pwd. Este comando lo que hace es imprime el directorio donde nosotros estamos. Es decir, nos muestra la ruta completa del directorio donde estás ejecutando, en este caso, este comando pwd. Entonces yo estoy en lo que sería el directorio raíz, estoy en la carpeta home, luego estoy en la carpeta de mi usuario, ¿no? Esa es la ruta. Por ejemplo, si yo hago un ls, lo que voy a hacer es listar todos los directorios. Lo que voy a hacer es voy a cambiar un poco este color para que se pueda notar mejor, ¿no? Ahora sí. Entonces con ls yo listo los directorios de la carpeta de mi usuario. Entonces tengo desktop, download, pictures, videos, etcétera. Todas estas carpetas. Si yo, por ejemplo, le doy cd documents, lo que voy a hacer es voy a ingresar a la carpeta documents. Si le doy enter, puedo escribir pwd y la ruta va a cambiar. Significa que estoy dentro de home, estoy en mi usuario y estoy en la carpeta documentos. Bien, entonces el comando pwd me sirve para eso. Puede presionar control L para limpiar lo que sería la terminal, o también puede escribir clear. Esto lo que va a hacer es limpiar toda la terminal. Bien, otro comando que es muy útil es el comando ls. Actualmente no está mostrando nada, así que vamos a escribir cd espacio, dos puntos, y ahora voy a presionar ls. El comando ls lo que hace es listar los archivos y los directorios del directorio actual donde estoy ubicado. Entonces, con pwd, dentro del directorio de mi usuario, tengo todas estas carpetas. Otro comando es el comando mkdir. Entonces, yo voy a ingresar a cd documents. Cd sería change directory, es decir, voy a ingresar, voy a cambiar de directorio, en este caso a documentos. Si usted no quiere escribir documentos, lo que puede hacer es escribir, por ejemplo, docu o doc, las tres primeras letras, y luego presiona la tecla tabulador. Lo que esto va a hacer es completar. Si yo escribiría, por ejemplo, simplemente D y presiono tabulador, esto no me va a completar nada. Es más, me va a mostrar y me dice, tengo estos tres directorios que empiezan por do. Si yo escribo entonces cd do y presiono tabulador, me va a mostrar los dos directorios que tengo que empiezan con do. Entonces, para esto, yo voy a hacer cd documents, completo con tabulador y le doy enter. Estoy dentro de la carpeta documentos. Ahora, dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo directorio, una nueva carpeta, y le voy a llamar ejemplo básico. Entonces,
Esto se hace con mkdir. Mkdir me permite crear una carpeta nueva. Entonces yo le pongo ejemplo básico. Cuando tú creas carpetas, por ejemplo, en este caso, espacio básico, no puedes hacer esto, ¿no? O sea, sí lo puedes hacer, pero si quieres que sea una sola carpeta, ponemos una barra baja, podrías poner básico así, podrías poner un guión, podrías hacer eso sin ningún problema. Entonces, si quisieras crear, por ejemplo, básico, deberías agregar comillas aquí. Esto sí es permitido, ¿no? Entonces vamos a poner ejemplo. Vamos a ponerle guión básico. Bien, si yo le doy ls, ya me va a listar. Tengo la carpeta nueva. Bien, con cd lo que yo hago es ingresar a ejemplo básico al directorio. Si yo le doy ls nuevamente, listo, y no veo ningún archivo ni una carpeta. Y esto está bien, ¿por qué? Porque no tengo nada dentro de ejemplo básico. Bien, otro comando interesante es que si yo quiero crear un archivo llamado, por ejemplo, info.txt, lo que tengo que hacer es usar touch. Touch me permite crear justamente un archivo con cualquier tipo de extensión. Si yo pongo touch info.txt, esto va a crear un archivo llamado touch. Si presiono ls para listar, tengo ahí mi archivo info.txt. Bien. Todo esto lo podemos ver obviamente desde la interfaz gráfica. Si yo ingreso a los archivos, me voy a ir a documentos. Dentro de documentos tengo ejemplo básico y dentro de ejemplo básico tengo info.txt. Si yo abro este archivo, vemos que está vacío, no tiene nada. Pero todos los cambios que yo he hecho desde la terminal obviamente se van reflejando en lo que sería el sistema operativo. Bien, hay muchos más comandos básicos. El propósito de este video no es que usted sepa todos los comandos de memoria, sino que va a ir aprendiendo estos comandos mientras usted va a ir usando el sistema operativo. Y si va a necesitar hacer algo, simplemente va a buscar en internet, va a decir cuál es el comando para esto. Entonces, la manera de usarlos es la misma. Si nosotros escribimos help, por ejemplo, esto le va a dar una lista de más o menos todos los comandos que tiene la terminal. No podemos usar Bing, break, y hay un montón que usted puede usar y conocer un poco más de ese comando. Bien, eso sería entonces un poco de los comandos básicos. Cuando avancemos en el curso y nos toque realizar ciertas acciones, por ejemplo, interactuar con Docker y otras cosas más, obviamente ahí vamos a usar más comandos y vamos a ir explicando cada uno de los comandos para qué sirve. Así que no se preocupe si no sabe muchos, lo importante es que sepa dónde escribir los comandos, cómo ejecutar los comandos y qué tipo de comandos hay. Bien, marquemos esto como terminado y ahora vamos a pasar un poquito a lo que sería, hemos visto los comandos, pero ahora vamos a ver un poco los permisos, un poco de los usuarios y un poco acerca de los procesos. Bien, vayamos entonces a los permisos y propietarios. Bien, volvemos entonces a nuestra terminal de Linux y aquí vamos a ver un poco de teoría. En Linux, la seguridad y el control de acceso se gestionan a través de permisos y también a través de propietarios. Es decir, tú podrías configurar permisos para un archivo y también propietarios. Entonces, cada archivo o carpeta tienen asignado permisos para el propietario. También podrías asignar permisos o propietarios para un grupo u otros usuarios. Entre los permisos tenemos los siguientes. Voy a ir un poco atrás a documentos, ¿no? Tenemos los siguientes. R, por ejemplo, sería de lectura. Cuando tú veas el permiso R, entonces significa que eso es, o tiene permiso de lectura o no tiene permiso de lectura. Luego tenemos de escritura, que es la W. Entonces, cuando tú veas write en inglés o W, entonces si tiene más, significa que tiene permiso de escritura o podría no tener permiso de escritura. Luego tenemos permisos de ejecución. Es decir, cuando tú ejecutas un programa en Linux, debes darle permisos. En este caso, el permiso de ejecución está representado por la letra X. Entonces, si ves X, significa que tiene permiso de ejecución. Bien, también hay los permisos de un archivo. Entonces, tú podrías cambiar un poco los permisos de un archivo. Es decir, si yo, por ejemplo, listo con ls, ejemplo básico, ¿no? Pero si yo presiono
ls-l. Esto me da un poco más de información. Tengo el archivo ejemplo básico, tengo la fecha de creación, tengo otros datos más, por ejemplo, el usuario, tengo un código que tenemos aquí, y luego aquí están los permisos. DRWX, RWX, R-X. Entonces, todos estos representan los permisos de este archivo. Lo mismo, por ejemplo, con las carpetas. Tú podrías ver eso sin ningún problema. Entonces, eso lo hacemos con ls-l. Con eso podemos ver los permisos de este archivo. Entonces, con chmod tú puedes cambiar, o sea, con este comando chmod, si tú quieres cambiar un permiso, por ejemplo, de ejemplo básico, puedes cambiar esto sin ningún problema con chmod. Y con CHOWN, tú puedes cambiar el propietario o el grupo asociado a un archivo o directorio. En este caso, nuestro propietario es nuestro usuario. Bien. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que acabamos de explicar. Vamos a crear un archivo llamado script.sh dentro de documentos. Le vamos a dar clear. Con touch, recuerde que podemos crear un archivo. Le vamos a decir script.sh. Entonces esto nos va a crear justamente ese archivo. Con ls vemos que tenemos script.sh dentro de documentos. Si yo le doy ls-l, puedo ver ahí de nuevo los permisos que tiene ejemplo básico, pero también script.sh. Bien, vamos a entender un poquito entonces los permisos. Primero tenemos un guión. Este guión nos indica que este es un archivo regular. No es un directorio, tampoco es un enlace. Aquí tenemos un directorio y aquí podemos ver que no tenemos, por ejemplo, esta línea. Entonces esto te indica que es un archivo regular. Bien, luego tenemos rw-. Estos son los permisos para el propietario. Entonces, con rw, R tiene permiso de lectura. W tiene permiso de escritura. Y el guión es que no tiene permiso de ejecución. Ahora, lo siguiente es para el grupo. Tenemos entonces nuestro usuario y tenemos el grupo de usuarios al cual nosotros pertenecemos. R tiene permiso para lectura. W tiene permiso para escritura y guión significa que no tiene permisos de ejecución. Y para otros usuarios, por así decirlo, simplemente tiene permiso de lectura, es decir, pueden leer lo que está dentro de script.sh, no tienen permiso de escritura y no tienen permiso de ejecución. Así es como se entienden en este caso los permisos. Entonces, en resumen, podemos decir, tanto el propietario como el grupo pueden leer y escribir el archivo. Los demás usuarios solo pueden leer. Nadie tiene permiso de ejecución porque vemos que la X no está presente aquí. No tenemos permiso de ejecución. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo quiero cambiarle los permisos a este archivo? Entonces, lo que yo podría hacer es lo siguiente. Voy a escribir chmod, voy a cambiar los permisos y eso se hace con este comando, chmod. Y le doy un número. En este caso le voy a dar 755. ¿Qué estoy haciendo con esto? 7 me indica que le voy a dar permisos al propietario, es decir, a mi mismo usuario de lectura, de escritura y de ejecución. El 5 es para el grupo. Entonces, al grupo le voy a dar permiso de lectura y de ejecución. Y el otro 5 es para otros usuarios. Les voy a dar permisos de lectura y de ejecución. Entonces, si yo después de escribir chmod 775, escribo el nombre, en este caso del script, los permisos, obviamente que les estoy dando aquí, van a ir a este archivo. Presionamos Enter y al parecer no cambia nada. Entonces escribo ls-l. Y ahí usted puede ver que los permisos cambiaron totalmente. Es muy diferente a lo que vemos aquí. Ahora sí, nuestro usuario tiene permisos de escritura, tiene permisos de lectura y tiene permisos de ejecución. Lo mismo con los otros usuarios, ¿no? Tiene permiso de ejecución y tiene permiso, en este caso, también de lectura. Bien, de esa manera entonces, incluso, por ejemplo, el color
vea, este script es gris y este script sh es en verde. Entonces significa que es un archivo ya ejecutable. Es decir, yo podría ejecutarlo sin ningún problema. Bien, otra manera de ver los permisos sin que vea de todos los archivos es hacer lo siguiente. Podría hacer ls-l y escribir script sh. Entonces, esto me va a dar una descripción solamente de ese archivo, porque podría tener, no sé, 100 archivos ahí, pero yo quisiera ver simplemente los permisos de este archivo. Entonces, para eso escribo ls-l script.sh. Bien, ahora pasemos, voy a limpiar esto, a lo que sería la gestión de usuarios y grupos. La administración de usuarios es esencial para gestionar quiénes tienen acceso a los recursos en un entorno Linux. Entonces, hay varios comandos principales que los vamos a ver aquí. ¿Por qué es importante los accesos y los permisos? Supongamos que usted tiene un nuevo usuario, es decir, un nuevo, ya sea programador, un nuevo DevOps, un nuevo ingeniero que entra al equipo. Entonces, usted se lo va a crear un usuario y le va a dar acceso simplemente a ciertas partes de lo que sería la aplicación o el sistema en este caso, el sistema operativo. Esto nos va a servir para que hay muchos usuarios que son, por ejemplo, inexpertos, que entramos a un lugar a trabajar, no conocemos nada, podemos llegar a eliminar, podemos llegar a cambiar un montón de cosas. Entonces es importante que controlemos todo eso. Y para eso Linux nos ofrece algunos comandos interesantes. Por ejemplo, para crear usuario podemos usar user add o add user. Esto lo que va a hacer es crear un nuevo usuario. Luego podemos usar otro comando que es usermod, que modifica la configuración de un usuario, por ejemplo, como agregarlo a un grupo, etc. Y también tenemos userdel. Esto elimina un usuario. Ahora, los grupos, no hablamos de eso, pero podemos agrupar a los usuarios en diferentes grupos. ¿Y qué te permiten hacer los grupos? Los grupos te permiten gestionar permisos de forma colectiva. Si tú tienes, por ejemplo, no sé, 100 usuarios, no vas a ir cambiándole permisos a cada uno de los usuarios uno por uno. Entonces simplemente creas un grupo, metes a los 100 usuarios en ese grupo y les das permiso, por ejemplo, de lectura a un archivo. Entonces todos los 100 usuarios simplemente van a leer el archivo, no van a poder hacer nada más. Entonces para eso nos sirven los grupos. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo con esto. Vamos a crear un nuevo usuario llamado developer. Algo que me olvidaba es que nosotros vamos a usar ahora sudo. Sudo es el superusuario. Entonces Linux tiene varios usuarios, pero tiene un superusuario que es como el administrador de todo el sistema. Generalmente no es recomendable usar este usuario porque tiene acceso a absolutamente todo. Entonces, incluso si nosotros somos relativamente expertos y estamos en un servidor, usamos sudo, podemos llegar a eliminar cosas que podrían afectar, por ejemplo, a nuestra empresa o a nuestra institución. Entonces, en lo posible, debemos tener un usuario administrador y no tratar de usar mucho lo que es el superusuario. Entonces, ponemos sudo y vamos a crear un usuario developer. Entonces le decimos user add espacio el nombre del usuario. Entonces nuestro usuario se va a llamar developer. Y aquí nos pide la contraseña de sudo. En este caso yo simplemente le he puesto password y listo. Entonces tengo mi usuario creado. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es voy a cambiar o voy a asignar una contraseña al usuario. En este caso el usuario developer necesita tener una contraseña. Entonces la contraseña se establece mediante un pip en el comando change password. Y esto lo vamos a ver a continuación. Con echo vamos a escribir por aquí echo, entre comillas dobles, vamos a poner el usuario developer, dos puntos, y le voy a poner una contraseña. Para no olvidarme, simplemente voy a ponerle password. Luego escribimos una barra, sudo, y escribimos ch passwd. Esto lo que va a hacer es justamente cambiar. Voy a quizás achicar un poco esto para que se pueda ver mejor. Ahí está. Este es el comando completo. Con esto entonces yo podría cambiar o establecer una contraseña del usuario. Bien, al establecer una contraseña,
por ejemplo, en este caso password, me dice que es una mala contraseña. ¿Por qué? Porque la contraseña password está en los diccionarios. Cuando nosotros queremos hacer ataques, por ejemplo, de fuerza bruta, usamos diccionarios, es decir, un conjunto de palabras que son las contraseñas que las personas generalmente usan. Entonces ahí una de las primeras obviamente debería ser password, ¿no? Si nosotros ponemos test o ABC123 son contraseñas que todo el mundo usa. Entonces son fáciles de descifrar. Y aquí Linux nos está protegiendo un poco de eso. Entonces vamos a cambiar un poco la contraseña aquí. Podemos poner, no sé, vamos a poner Terminator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. A ver si nos permite eso. Nos dice también que es una mala contraseña. Entonces podemos ir intercalando. Vamos a cambiar, por ejemplo. Vamos a poner, no sé, contraseña 1, 2, 3 y signo de admiración. Ahora sí, ya nos permite. Obviamente esto debemos anotarlo para no olvidarlo, ¿no? Entonces es nuestra contraseña. Bien. Ahora, por ejemplo, si yo tengo este usuario y quiero agregar este usuario, por ejemplo, quiero darle todos los permisos, es decir, quiero que sea como un usuario administrador que tenga todos los privilegios, o sea, darle permisos de sudo, yo podría hacer lo siguiente. Vamos a limpiar todo esto. Escribimos sudo usermod, es para cambiar un poco los permisos, ¿no? En este caso voy a agregar al usuario developer al grupo de sudo. Entonces ponemos sudo usermod -a g sudo developer, el usuario. Bien, entonces con este comando yo voy a hacer eso. En este caso no necesito agregarlo porque simplemente es un ejemplo, pero podemos hacerlo de esa manera. Podemos agregar ese usuario sudo developer a sudo. Bien, también puedo verificar la creación del usuario y también sus grupos. Si yo escribo id espacio developer, que es el usuario que he creado, presionamos enter, ahí tenemos un poco de información del usuario. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando el UID y también estamos mostrando el GID y estamos mostrando los grupos. Bien, ahora quizás usted se pregunte, ¿pero qué significa esto? El UID es el User Identifier. Este es el número único asignado al usuario, en este caso al usuario developer. Este es un número que no va a ser lo mismo para todos los usuarios. Luego tenemos el GID. El GID es el grupo o identificador de grupo. Este es un número de grupo principal de usuario. Aquí es, por ejemplo, el nombre principal y su identificador es developer. Y luego tenemos grupo. Esta parte muestra los grupos a los que pertenece el usuario. Se identifica que el usuario, por ejemplo, pertenece al grupo developer. Bien. Hasta ahí entonces hemos visto un poquito lo referente a los usuarios. Obviamente no vamos a ver más porque los comandos básicamente se usan igual. Usted puede buscarlos en la internet sin ningún problema y practicar, ya que es una máquina virtual, puede hacer todo lo que desea. Bien, nosotros vamos a pasar a lo que serían los comandos para gestión de procesos. La gestión de procesos en Linux es fundamental y nos sirve para supervisar y para controlar las aplicaciones que se ejecutan en Linux. Algunas herramientas y comandos claves son las siguientes. Por ejemplo, tenemos ps. Lo que ps va a hacer es listar los procesos que se están ejecutando. Es como si nosotros abriríamos, por ejemplo, aquí el administrador de tareas de Windows. Más o menos sería algo igual. Luego tenemos otro que sería el top. En el top muestra los procesos en ejecución en tiempo real. Aquí también se está actualizando el uso de CPU y el uso de la memoria. Entonces nos muestra un poco más que ps. Luego tenemos otro comando que sería el kill. El kill lo que hace es envía señales a los procesos permitiendo terminarlos. Y también tenemos el nice. El nice permite cambiar la prioridad a los procesos. Bien, entonces hagamos una pequeña práctica con los comandos que hemos visto a continuación. Bien, entonces vamos a listar todos los procesos en ejecución con detalles de CPU y de memoria. Entonces para esto vamos a escribir ps aux. Si nosotros le damos enter, vamos a ver ahí
toda la lista de procesos con los detalles de CPU y de memoria. Tenemos el porcentaje de CPU y el porcentaje de memoria. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a abrir una calculadora. Vamos a venir aquí al menú de inicio y escribimos calculadora. Abrimos la calculadora. Y vamos a volver a escribir el mismo comando. Y buscamos un poco la calculadora. En este caso tengo este usuario y vemos que hemos obviamente abierto y ejecutado algunos procesos. Y tenemos aquí la calculadora. Tenemos en user bin genome calc. Entonces vemos aquí todos los datos de la calculadora. Cuánto está usando, cuánto memoria, cuánto CPU, etc. Bien. Si nosotros nos vamos a la parte de arriba, podemos ver, por ejemplo, el PID. El PID es importante porque es un identificador único que tiene cada proceso. Si yo, por ejemplo, quisiera terminar o cerrar lo que sería la calculadora, podría hacerlo desde aquí mediante este PID, que sería 4318. Entonces, para eso usaría el comando kill. Kill y le paso el PID. Le doy Enter y esto lo que hace es eliminar la calculadora. Puedo volver a ejecutar psaux y vemos que ya no tengo la calculadora o ese proceso ejecutándose aquí. Bien, esa es una pequeña pincelada entonces de lo que sería un poco los sistemas operativos, en este caso la administración básica, algunos comandos, permisos, usuarios y procesos en lo que vendría a ser Linux. Bien, ahora pasemos al siguiente tema. Vamos a pasar a lo que sería Shell Scripting para automatización. Tenemos un curso de Bash que está relacionado a lo que tenga que ver con Shell y ahí explicamos en un video de creo que dura más de 2 horas todo lo que sería la automatización en Bash, usamos comandos Linux, etc. Pero aquí vamos a explicar un poco. Shell Scripting consiste en escribir secuencias de comandos, es decir, scripts. Los scripts son pequeños pedazos de código que tú puedes escribir y ejecutarlos desde la terminal. Entonces, estos se ejecutan en el intérprete de comandos, es decir, en la shell de un sistema Linux. Estos scripts permiten automatizar tareas que son repetitivas y gestionar procesos de forma eficiente sin necesidad de interacción manual. En entornos de DevOps, la automatización con shell scripting es crucial. ¿Para qué? Te sirve para muchas cosas. Primero, para reducir errores humanos. Al automatizar tareas, se minimiza la posibilidad de equivocarse en la ejecución. También te ahorra tiempo, ya que como tú tienes tus scripts, simplemente los ejecutas. Esto te permite realizar operaciones complejas de forma rápida y programada. Luego te facilita la integración. Muchos procesos de integración continua y mantenimiento de sistemas se basan en lo que serían los scripts para ejecutar comandos de manera secuencial. Entonces, con todo eso te ayuda lo que es el shell scripting. Bien, vamos a poner algunos ejemplos de lo que sería shell scripting. Bien, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a ir nuevamente a nuestro sistema operativo Linux y dentro de Documents tengo ls, ya tengo un script.sh. Entonces esto lo podemos abrir. Si nosotros vamos a nuestras carpetas, vamos a script, lo podemos ejecutar quizás con un editor o algo así, con text editor. Bien, entonces sí lo podemos ejecutar. Sí podemos escribir, es decir, scripts. Bien, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a escribir un script que sea muy sencillo. Simplemente va a mostrar un hola mundo en la pantalla. Entonces primero voy a agregar como un comentario. Agrego este símbolo. Agrego bin. Luego bash. Esto le está indicando que es un script, a pesar de que está comentado y todo lo demás. Bien, ahora aquí escribo con echo, que me sirve para mostrar un mensaje. Hola mundo de script. Algo así. Listo. Esto lo que va a hacer es, si yo ejecuto este script, va a enviar este texto a la salida estándar, es decir, a la terminal.
Yo podría guardar esto. No sé si con control S me permite guardar. Sí, con control S me permite guardar. Y bien, una vez que ya lo tenga, simplemente lo cierro. Si yo escribo ls nuevamente, tenemos el script. Recuerde que a este le hemos dado permisos de ejecución con chmod 77755 script. De esa manera le hemos dado permisos. ¿Y por qué sé que tengo los permisos de ejecución? Yo puedo usar ls-l para verificar que sí tengo permisos de ejecución. Pero también porque está de otro color, diferente. Si por ejemplo yo creo con touch, vamos a crear archivo.sh, touch. Vemos que el color es diferente. Archivo sh es diferente a script porque este es un ejecutable. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar este archivo. Para ejecutar en Linux simplemente escribo punto, slash y el nombre de lo que sería el archivo que quiero ejecutar. Luego presionamos Enter. Y aquí tenemos el mensaje Hola Mundo de script. Hemos creado nuestro primer script que simplemente hace algo que es mostrar un mensaje en la terminal. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de automatización básica. Va a ser algo muy sencillo. Vamos a crear un script que ejemplifica cómo automatizar el respaldo de archivos. Es decir, vamos a copiar archivos de un lado al otro lado. El proceso, por ejemplo, de copiar archivos desde una ubicación de origen hasta una ubicación de destino es útil cuando tú quieres respaldar estos archivos. Supongamos que podrían ser, no sé, eh, archivos que son importantes o archivos que tengan data, tú quieres guardarlos automáticamente. Entonces, tranquilamente podrías escribir un script para eso. Bien, esto lo vamos a hacer desde documentos y lo vamos a hacer un poco desde cero. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar archivo sh y ejemplo básico. Con rm puedo eliminar archivo sh, ya no lo tengo, y con rm puedo eliminar ejemplo básico. En este caso no lo puedo eliminar, rm -r, a ver si me deja así, ahora sí. Esto es la manera recursiva de poder eliminar ejemplo básico. Si es que ejemplo básico tiene algo dentro, obviamente no me va a permitir eliminarlo, porque no es un archivo vacío, ¿no? O no es una carpeta vacía en este caso. Bien, tengo ls. Lo que voy a hacer aquí, voy a crear dos archivos. Con mkdir voy a crear el archivo origen. Y con mkdir voy a crear el directorio, perdón, respaldo. Listo. Entonces, el origen va a ser donde yo tenga mis archivos y respaldo al lugar donde lo voy a copiar. Bien, para eso voy a trabajar, obviamente, en script sh. Entonces voy a volver a abrir lo que sería script sh. Aquí, si quieres trabajar de una mejor manera, podrías instalarte, por ejemplo, Visual Studio Code o cualquier otro editor, incluso Vim, para poder trabajar mejor con lo que sería todo lo referente a código, ¿no? Recuerda que Vim, por ejemplo, tú podrías usarlo tranquilamente desde la terminal sin usar, por ejemplo, en este caso, este editor de notas que estamos usando aquí. Tenemos un curso de Vim que usted también puede tomar sin ningún problema. Bien, pero ahora lo vamos a hacer simple. Bien, entonces lo que queremos hacer es copiar los archivos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a listar esto. Bien, queremos copiar los archivos de origen a respaldo. Actualmente origen está vacío, pero lo vamos a poner algunos archivos simples. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir variables para el directorio de origen y el directorio de respaldo. Yo voy a crear una variable origen, le voy a poner igual y le voy a agregar la ruta. La ruta de origen yo puedo sacarla con pwd. Esta sería la ruta. Vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Obviamente aquí voy a agregar origen. Esa es la ruta de origen. Abajo voy a crear otra variable, la variable respaldo.
que prácticamente es lo mismo. Lo que cambia es el nombre, respaldo. Bien, ya tengo entonces las dos variables. Ahora voy a crear, en este caso, un directorio de respaldo. Pero como ya lo tengo creado, lo he creado antes, pero también lo puedo hacer, por ejemplo, desde el script. Si no tuviera respaldo, lo crearía. Pero en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo creado, ¿no? Entonces, ya que tengo creado respaldo y origen, lo único que voy a hacer es copiar todo de origen a respaldo. Esto lo hago con el siguiente directorio. cp o con el siguiente comando. cp es el comando que me permite copiar todos los archivos del directorio de origen al directorio de respaldo. Con "-r" voy a copiar recursivamente. Entonces, cuando hago algo recursivamente, voy a incluir, por ejemplo, carpetas, subcarpetas, archivos, es decir, voy a copiar absolutamente todo. Aquí en doble comillas, llamo a la variable origen, le digo, quiero copiar todo de origen, escribo slash, le digo todo, espacio, y llamo a la variable de respaldo. Quiero copiar todo a respaldo. Bien. Y abajo puedo imprimir un mensaje. Entonces con eco puedo mostrar un mensaje. Respaldo completado. Éxito. Ya puede estar tranquilo. Es más, incluso aquí puedo poner el dónde o el origen o el respaldo, perdón. Puedo llamar a la variable nuevamente que simplemente me va a mostrar esta ruta, ¿no? Para saber dónde ha copiado todo. Bien, entonces ese sería un script básico que yo he hecho. Obviamente, si usted está trabajando en DevOps, va a hacer scripts de esta manera. Va a copiar, mover archivos, etcétera, y esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que entienda en este video es que usted puede realizar este tipo de scripts, que puede darle permisos de ejecución y cómo puede ejecutarlos. Bien, simplemente vamos a guardar. Cerramos si todo está bien. Al parecer sí. Y listo. Si hacemos ls, bien. Vamos a ingresar ahora a respaldo. A origen, perdón. cd origen. Origen no tiene nada. Entonces con mkdir voy a poner carpeta importante. Voy a crear una carpeta. mkdir. Bien, ya tengo una carpeta. Y con touch voy a crear otro archivo. Vamos a ponerle archivo importante 1. No le hemos puesto una extensión, pero no importa. Entonces tengo una carpeta importante y tengo un archivo importante. Eso lo tengo en origen. Bien, vamos a hacer clear. Vamos a ir atrás, cambiar el directorio. Bien. Vamos a verificar que no tenemos, que en origen tengo una carpeta importante y un archivo importante. Y en respaldo no tengo absolutamente nada. Entonces, si mi script funciona bien, todo lo de origen se va a pasar a respaldo. Entonces, para eso simplemente ejecuto el script. Y me dice respaldo completo, completado, éxito, ya puedes estar tranquilo. Y este es el directorio. Entonces, si nosotros revisamos desde aquí respaldo, tenemos los archivos copiados. Si yo reviso desde acá, respaldo, le doy ls, tengo los archivos copiados. Bien, entonces espero que se haya entendido un poco lo referente a los scripts. Bien, pasemos a la última sección de lo que serían los fundamentos de sistemas operativos y redes. Es importante saber también de redes. Si usted quiere dedicarse al área de DevOps, no necesita ser un experto. Obviamente, si necesita, va a tener más experiencia, va a trabajar con distintos sistemas, etcétera, va a tener que conocer algunos conceptos más profundamente, pero para iniciar en lo que sería DevOps, por lo menos necesita conocer lo básico de lo que serían las redes. En este caso vamos a ver un poquito acerca de los protocolos TCP/IP, DNS, HTTP y HTTPS, algunos conceptos de firewall
También un poco acerca de los balanceadores de carga. Por lo menos conceptualmente y con ejemplos usted va a entender a qué se refiere cada uno de los términos que tenemos aquí. Bien, primero entonces pasemos a lo que sería el protocolo TCP/IP. TCP/IP es un conjunto de protocolos básicos para la comunicación en Internet. Usted ha debido escuchar por ahí decir, por ejemplo, cuál es tu IP, ¿no? O cuál es mi IP, etcétera. Incluso para configurar algunos juegos que son un poco antiguos, tú necesitabas saber o agregar la dirección de IP en el juego, ¿no? Para poder jugar en red. Entonces, em, estos protocolos, ya que TCP/IP, nos sirven para la comunicación en todo lo que sería Internet. TCP significa transmisión o control protocol. Y esto se encarga de dividir la información en paquetes y asegurarse de que lleguen correctamente al destino, verificando también que se reciban y ordenando la información. Ahora, el protocolo IP, que sería Internet Protocol, se ocupa de la dirección y enrutamiento de esos paquetes a través de la red. Entonces, cuando tú envías, por ejemplo, algún dato, lo que hace la computadora es enviar, por ejemplo, una serie de paquetes pequeños. Y obviamente estos paquetes deben llegar de la misma manera a lo que es la otra computadora. Y lo va a hacer por medio de un protocolo que sería el protocolo IP. Entonces imagina que envías una carta, ¿no?, de esta computadora de aquí. TCP es como el proceso de dividir tu mensaje en varias cartas pequeñas. Entonces tienes una carta enorme de 5 páginas, entonces lo dividimos en 5 paquetes de una página, ¿no? Luego las vamos a numerar, como en este caso 1, 2, 3, 4, y la vamos a enviar. Ahora, IP es el encargado de saber a qué dirección se debe enviar esta carta. Entonces, si tú envías algo, obviamente le vas a poner a qué dirección quieres enviarlo. Esto no lo hacemos obviamente en Internet. Si tú quieres enviar un correo, por ejemplo, no pones la IP del servidor a donde quieres enviar o la IP del otro equipo. Esto se hace todo por detrás, por así decirlo. Entonces, IP sería, de nuevo, el encargado de saber a qué dirección se debe enviar la carta. Entonces, al llegar TCP a su destino, lo que va a hacer es, va a volver a ensamblar todo lo que serían los paquetes que se han enviado en el orden que sea correcto, ¿no? Para que el usuario también pueda recibir correctamente, o el otro equipo, el mensaje que nosotros estamos enviando. Ese sería un poco el concepto de lo que sería TCP/IP. Ahora vamos a lo que sería DNS. DNS es el sistema de nombres de dominio. Eso significa DNS. Es el directorio, por así decirlo, de Internet, que traduce nombres de dominio legibles. Entonces, cuando, por ejemplo, tú estás ingresando a esta página web que sería akamai.com, ¿esto qué hace? Por detrás tiene una IP, que sería esta de acá. Entonces, tú escribes en el navegador simplemente la dirección de akamai.com. No escribes el IP. Entonces, lo que DNS hace es traducir, es decir, este nombre de esta ruta. Entonces, obviamente tiene esta IP y eso es lo que hace DNS. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo. Piensa en DNS como una guía telefónica. Antes existían lo que son las guías telefónicas. Entonces, en lugar de recordar el número de teléfono, que sería la IP de cada servidor o de cada persona, buscas el nombre y la guía te indica el número. Entonces, eso hacíamos antes. Tomábamos una guía, buscábamos el nombre de, no sé, servicios de Internet en tu zona. Entonces buscabas el nombre de servicios de Internet y ahí tenía el número, agarrabas y marcabas el número. Eso es lo que hace DNS. Resuelve los nombres y te muestra, en este caso, tú escribes un nombre y lo convierte a una dirección IP o también viceversa. Bien, ahora pasemos a lo que sería HTTP y HTTPS. HTTP es el protocolo que rige la transferencia de la información en la web. Entonces, este protocolo nos permite que los navegadores y los servidores se comuniquen. Eso por un lado, HTTP. Y por otro lado, existe lo que sería HTTPS.
HTTPS es la versión segura de HTTP. Lo que HTTPS hace es utilizar un cifrado, que es el cifrado SSL-TLS, para proteger la información. Porque si tú, por ejemplo, envías un mensaje con el protocolo HTTP, cualquiera podría capturar ese mensaje y leer, no sé, hola Juan, ven a recoger la computadora, no sé, algo así. Entonces, mientras uses HTTPS, a pesar de que van a poder capturar quizás el mensaje, no lo van a poder descifrar porque está cifrado. Va a ser un montón de líneas, de símbolos, de números que no van a poder entender. Entonces, por eso la diferencia entre HTTP y HTTPS. Bien, espero que se haya entendido. Pasemos a otro concepto, el concepto de lo que sería firewall. Un firewall es un sistema de seguridad. Este sistema de seguridad te permite controlar el tráfico de red entrante y saliente basándote en un conjunto de reglas que son predefinidas. Entonces, su objetivo o el objetivo del firewall es bloquear accesos no autorizados y permitir únicamente el tráfico legítimo. Entonces, aquí lo representa con una pared. Supongamos tenemos una red, que es una red LAN, tenemos otra red, que es una red un poco más grande, una red WAN. Obviamente, esta red debe comunicarse con la red WAN, pero no va a comunicarse abiertamente, sino en el medio tenemos lo que es el firewall. Es decir, una serie de reglas, una serie de configuraciones representadas por este muro que va a decir qué es lo que va a salir de la red LAN y qué es lo que va a entrar de la red WAN a la red LAN. Entonces lo que hace es una protección a nuestra red interna. Supongamos que la red LAN es nuestra red de computadoras de nuestra empresa. Entonces, obviamente están conectadas a Internet, pero no podemos tener acceso a todo o dar acceso a las personas que están en la red WAN a nuestra red de nuestra empresa. Entonces, tú imagínate un portón de seguridad en un edificio. El portón permite el acceso solo a personas que tienen la identificación válida. Eso serían las reglas del firewall. Entonces, tú puedes configurar reglas. Este puerto va a estar abierto, estas IPs van a estar abiertas, etc. Y también puede rechazar a quienes no tienen ese acceso. Así el firewall protege la red de intrusos. Bien, luego tenemos NAT. NAT significa Network Address Translation. NAT es una técnica que permite que múltiples dispositivos dentro de una red privada compartan una única dirección IP pública para conectarse a Internet. Lo que esto hace es que traduce las direcciones privadas internas a una dirección pública y viceversa. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos una red, ¿no? De teléfonos, etc. Entonces, piensa en una NAT como un recepcionista en una oficina que recibe las llamadas en un único número. Eso sería la IP pública que nosotros vemos aquí. Entonces, lo que hace NAT es ser como una barrera, así como el firewall, entre el mundo, es decir, Internet, y lo que sería nuestra pequeña red. Entonces, piensa en eso. Tienes un recepcionista que recibe las llamadas. Luego, este recepcionista, ¿qué va a hacer? Va a distribuir las llamadas internas a cada empleado. Si están llamando a Juan, le va a pasar a Juan. Si está llamando a María, le va a pasar a María, etc. Entonces, los usuarios externos solo ven el número general, es decir, este número de aquí, esta IP. Mientras que el recepcionista es el encargado de dirigir las llamadas a la extensión que es correcta. Eso sería entonces un NAT. Bien, ahora pasemos al concepto de lo que serían VPN. Esto quizás lo ha escuchado muchas veces. Una VPN simplemente te permite crear una conexión segura y una conexión encriptada sobre una red pública. Ejemplo como Internet. Internet es una red pública, no es una red privada. Si tú quieres crear una red privada en Internet, tienes que usar una VPN. Entonces, esto es esencial para acceder a recursos de forma que sea más segura desde ubicaciones que sean remotas. Entonces, imagina que tú te conectas a una red VPN como si estuvieras entrando a un túnel privado. Aunque viajas por la carretera pública, el túnel te protege de lo que sería el tráfico externo, asegurando que nadie pueda ver o interferir con tu comunicación.
Entonces, si aquí, por ejemplo, algunos servidores o incluso los hackers quieren acceder a esta comunicación, la red VPN te protege obviamente de eso. Y por último, balanceadores de carga. Esto está un poco relacionado con los clientes y los servidores, pero vamos a ver de qué trata. Un balanceador de carga, como en este caso lo tenemos aquí el load balancer, lo único que hace es distribuir el tráfico entrante entre múltiples servidores para evitar sobrecargas en un solo servidor, asegurando así que los usuarios obtengan una respuesta rápida y que el sistema sea tolerable a fallos. Entonces imagínate, por ejemplo, un restaurante. Supongamos que este es el servidor de un restaurante. Un restaurante puede recibir un montón de solicitudes. Este servidor puede estar sobrecargado. No va a poder abastecer a lo que serían todas las solicitudes que le están haciendo los usuarios. Entonces, cuando tenemos un balanceador de carga, tenemos otros servidores más que están listos. Cuando este, por ejemplo, llega a un porcentaje de capacidad, lo vamos a distribuir a este. Lo vamos a habilitar a este otro más. Y cuando este llega a su capacidad, lo vamos a distribuir a este. Y cuando todo, por ejemplo, haya pasado la hora de almuerzo o de cena, los usuarios ya no están pidiendo comida al restaurante. Entonces vamos a volver simplemente a poner un servidor. Eso es lo que hace un balanceador de carga. Bien, cada uno de estos conceptos forma parte fundamental del funcionamiento de redes en entornos DevOps. Esto te permite no solo la comunicación efectiva entre sistemas, sino que también asegura que el tráfico, la seguridad y la gestión de recursos se realicen de manera óptima y escalable. Estos ejemplos conceptuales que nosotros hemos visto te van a ayudar un poco a visualizar cómo se implementa y se utilizan estos conceptos en situaciones reales, sin entrar en detalles técnicos que son excesivos y a veces difíciles de poder entender. De todas maneras, cuando realicemos los cursos, etcétera, usted va a poder entender estos conceptos mejor. Incluso vamos a ir configurando y ahí explicando un poco mejor en la práctica. Bien, espero que este curso o este tema del día de hoy le haya servido. Nos vemos en el siguiente video que va a ser mañana. En el control, vamos a hablar un poco acerca del control de versiones.